Para ubicarnos en el contexto internacional previo a la Revolución de Mayo de 1810, tenemos que saber que Europa se había transformado con la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en 1776, y con la Revolución Francesa en 1789, que abolió la monarquía absoluta. Preocupados por la caída del absolutismo en Francia, distintos países se unieron para luchar en contra del gobierno revolucionario de Napoleón Bonaparte. Preocupada por el poderío francés, Gran Bretaña estaba en guerra contra Francia y en 1805 se enfrentaron en la batalla naval de Trafalgar, pero Francia perdió. Por lo tanto, no permitió que Napoleón se comunicara por mar con otras naciones. Un año más tarde, en 1806, Napoleón responde con un bloqueo continental, afirmando que lo hacía porque Inglaterra abusaba del derecho del bloqueo. Mediante esta medida, logró impedir que Gran Bretaña comercializara con el resto del continente europeo. Entonces, como los ingleses no podían comercializar con mercados europeos, decidieron apoderarse paulatinamente de colonias ultramarinas, entre ellas Buenos Aires. Mientras tanto, en el Virreinato del Río de la Plata estaba el virrey Rafael de Sobremonte, que no pensó que los ingleses intentarían la conquista con menos de 2.000 soldados y no se preparó, sino que envió el Tesoro Real a Luján y fue a Córdoba a preparar supuestamente tropas, pero esta decisión fue interpretada por la población de Buenos Aires como una cobarde huida. Mediante un cabildo abierto, en 1806 se decidió la separación del virrey Sobremonte y se lo reemplazó por Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. En la defensa de Buenos Aires, tanto en la primera invasión en 1806 como en la segunda invasión en 1807, participaron los patriotas, los vecinos, los comerciantes, profesionales y la gente del pueblo que se alistaron en las milicias para luchar en contra de los invasores. También hay que saber que los tehuelches ofrecieron al cabildo gente y caballos para enfrentar a los ingleses. Como consecuencia de las invasiones inglesas, los criollos vieron que ni su virrey Sobremonte ni el mismo rey Carlos IV se habían preocupado por ellos durante las invasiones. Ellos mismos eligieron a su autoridad, Liniers, en el Cabildo Abierto de 1806. Volviendo a Europa, el bloqueo continental no estaba dando los frutos que Napoleón esperaba, porque Gran Bretaña no se había arruinado económicamente, sino que seguía comercializando con países europeos como Portugal. Por lo tanto, Napoleón decide castigar a Portugal firmando un acuerdo con el rey Carlos IV de España. En ese acuerdo se repartían el territorio de Portugal entre ambos. De acuerdo con lo pactado, Carlos IV permitió el paso de las tropas de Napoleón por España, pero el pueblo español se opuso a la actuación de su rey y lo destituyó, y reconoció como soberano a su hijo Fernando, quien de ese modo pasó a ser Fernando VII. El nuevo monarca no fue aceptado por Napoleón. Entonces Fernando VII se dirigió a la ciudad francesa de Bayona con la intención de ser reconocido, pero fue tomado prisionero por Napoleón, quien puso en el trono español a su hermano José Bonaparte, que pasó a ser José I. Volviendo nuevamente a Buenos Aires, tras el debate en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde se discutió quiénes tenían derecho a gobernar, se formó una junta el 24 de mayo, pero con la presidencia del virrey Cisneros. Este no fue aceptado por quienes impulsaron el Cabildo Abierto, y el 25 de mayo finalmente se formó la primer Junta de Gobierno Patrio, que tuvo como presidente a Cornelio Saavedra. Como vocales a Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea, y como secretarios a Juan José Paso y Mariano Moreno.